Tú no naces, no abres los ojos por primera vez a la mirada de una madre o al calor de un nido. Tu primer momento de conciencia no es un comienzo, sino la continuación de una agonía que precede a tu propia mente. Es el lento y aplastante regreso a la conciencia en la oscuridad absoluta, un lugar donde el peso del océano de arriba es una fuerza física, un recordatorio constante de que estás en el fondo de todo. La presión aquí no solo te rodea, te impregna un dolor profundo y punzante en huesos que son más gruesos que árboles milenarios. No hay más sonido que el bajo zumbido interno de tu propio cuerpo, un sonido como el de una central eléctrica a punto de un fallo catastrófico. Esta es tu nana. Este es tu útero. Una tumba fría, sin luz y radiactiva donde has estado marinando durante siglos. Y entonces, la voz del narrador interrumpe, seca y desprovista de simpatía. La conciencia regresa al caso más desafortunado de intervención divina del planeta. Un acto de Dios andante, parlante y aplasta ciudades, si Dios fuera un físico nuclear profundamente amargado con un don para el drama. Designación oficial: Titanus Gojira. Un nombre que te dio una especie que más tarde aprendería a temer el sonido de su propia inteligencia. Una etiqueta clínica y estéril para una criatura de rabia profunda, caótica e incandescente. Pero eres conocido en el mundo, para las desafortunadas civilizaciones que tendrán el placer de conocerte, simplemente como Godzilla. Es un torpe acrónimo, una mezcla lingüística de gorila y ballena, lo que es un poco como llamar a un huracán una brisa fuerte. Es un nombre espectacularmente inadecuado para la verdad de lo que eres. Porque no eres un animal. Eres un evento geológico con un latido. Eres la respuesta inmune de la Tierra, y la fiebre está a punto de comenzar. Tu existencia comienza como una broma cruel jugada a las leyes de la física. Antes de ser un rey, eres un superviviente. Pero no sobrevives a los depredadores, no al principio. Sobrevives a tu propia química. Tu huevo es menos una cuna y más un recipiente de contención, una cáscara porosa de vidrio volcánico y minerales endurecidos, que apenas mantiene unido el horno nuclear que gesta en su interior. Tu primer némesis eres tú mismo. El fuego atómico que un día arrasará ciudades es, por ahora, una fiebre debilitante que amenaza con cocinarte vivo de adentro hacia afuera. Cada división celular es una pequeña y agonizante reacción en cadena. Eres una bomba que debe aprender a no detonarse simplemente por existir. La soledad es absoluta. No hay un padre que te enseñe, ni un hermano con quien competir. Solo está la oscuridad aplastante, la inmensa presión y el zumbido incesante y doloroso de tu propia creación. Es una forma excepcionalmente terrible de llegar al mundo, ser tu propio Chernóbil personal antes incluso de haber salido del cascarón. Cuando la cáscara finalmente se resquebraja bajo la tensión de tu propia masa y energía imposibles, te derramas en la llanura abisal. Ahora eres un juvenil, apenas 60 metros de lagarto torpe y desproporcionado. Y descubres que no estás solo. El océano profundo es un vertedero para los experimentos fallidos de la naturaleza. Escorpiones marinos gigantes y acorazados, seres ciegos y voraces que se mueven con una agresión sin sentido. Crustáceos colosales con caparazones como placas blindadas y la curiosidad intelectual de una placa tectónica. Son más grandes que tú, son más estúpidos que tú. Y están más hambrientos que tú. Para ellos, eres una nueva e interesante fuente de calorías, un bocadillo andante, nadador y de alta energía. El mundo, aprendes muy rápidamente, es una jerarquía de violencia, y tú has comenzado varios peldaños por debajo de la cima. Tu infancia no es una época de juegos y descubrimientos. Es una lucha frenética, desesperada y profundamente vergonzosa para evitar ser comido. Tu estrategia de supervivencia es, por decirlo suavemente, patética. No luchas, te escondes. Metes tu cuerpo aún blando en cañones submarinos, intentando parecerte lo más posible a una roca aburrida. Te entierras en el lodo tóxico cerca de las fuentes hidrotermales, esperando que el agua sobrecalentada y el azufre enmascaren tu olor radiactivo. Tu mayor habilidad es hacerte pequeño y poco interesante, una hazaña difícil para una criatura cuya mera presencia deforma el campo magnético local. Y luego está tu arma principal, la que un día será tu firma. El aliento atómico. Ahora mismo, sin embargo, es menos un arma de destrucción masiva y más un caso de acidez estomacal radiactiva. Cuando te amenaza un animal de fondo marino particularmente persistente, no desatas un majestuoso rayo de energía pura.
Dejas escapar un chorro de vapor irradiado, entrecortado y tosiendo. Es un eructo radiactivo. Sabe fatal, te da un dolor de cabeza terrible y no hace mucho más que asustar a tu atacante y dar a la población local de peces nuevas y fascinantes mutaciones. Es el equivalente kaiju de un niño pequeño haciendo una rabieta, ruidoso, desastroso y en última instancia ineficaz. Pasas tu adolescencia en un estado casi constante de humillación, un rey en espera que actualmente está siendo intimidado por camarones gigantes. Debes aprender los gajes del oficio de ser tú, y la curva de aprendizaje es pronunciada y está pavimentada de fracasos. Tu sentido de la escala está completamente equivocado. Cuando te aventuras por primera vez hacia la superficie, atraído por la extraña luz, intentas caminar sobre la plataforma continental. Rápidamente tropiezas con lo que más tarde aprendes que es una cordillera volcánica inactiva. Te tambaleas con toda la gracia de un edificio derrumbándose, provocando avalanchas de rocas y arena que caen a las profundidades. Intentas practicar tu rugido, para crear el sonido que un día sacudirá los cimientos de las ciudades. Lo que sale es un chillido gorgoteante, un sonido como el de una ballena intentando cantar ópera a través de un digerido. Es el gallo de la pubertad, reproducido a 180 decibelios. La caza no es mejor. Te lanzas a por lo que parece ser un pez grande y lento, solo para descubrir que es el señuelo de un rape mucho más grande y rápido. Intentas atrapar un calamar gigante y terminas jugando una partida frenética e involuntaria de Twister en alta mar, con la visión oscurecida por una cara llena de tentáculos furiosos. Tu juventud es un largo y lento montaje de equivocaciones. Pero sobrevives. Por pura suerte y terquedad, sobrevives. Y creces, el juvenil torpe se desarrolla. Tu piel se engrosa hasta convertirse en una armadura casi impenetrable. Los eructos atómicos se fusionan en un rayo enfocado y aterrador de muerte azul incandescente. El gallo en tu rugido se profundiza hasta convertirse en una declaración de poder absoluto que hace retumbar el pecho. Alcanzas tu apogeo. Eres un adulto. Las cosas que una vez te cazaron ahora están extintas o son lo suficientemente sabias como para huir al sonido de tu acercamiento. El océano mismo parece doblegarse a tu voluntad. Eres el ápice, el indiscutible e incuestionable rey de los monstruos. Por un breve y glorioso momento geológico, la vida es simple. Eres la cosa más grande, más fuerte y más enojada en un mundo lleno de cosas grandes, fuertes y enojadas. Has llegado. Y es entonces cuando descubres el giro irónico. Es entonces cuando el universo revela el remate del largo y cruel chiste de tu existencia. Justo cuando crees que has ganado, descubres lo que realmente significa ganar. No es paz, no es descanso. Es un trabajo terrible, ingrato y eterno. Verás, no eres solo un animal, eres un anticuerpo. Una fuerza de equilibrio para el planeta mismo. Y el planeta está perpetuamente desequilibrado. Tiene un flujo constante de problemas que requieren una solución muy grande y muy violenta. Y esa solución eres tú. De repente, tu vida ya no es tuya. Es una serie de visitas a domicilio cósmicas. Que un antiguo reptil alado con predilección por las tormentas decide redecorar la atmósfera del planeta. Ese es tu problema. Tienes que arrastrarte fuera de un tubo de lava perfectamente cómodo e ir a ponerlo en su sitio. Que un insecto gigante y sobreevolucionado empieza a poner huevos en una importante fuente geotérmica, amenazando con desestabilizar una placa tectónica. Adivina a quién le toca hacer de exterminador. ¿Un dragón dorado de 3 cabezas llega de más allá de las estrellas con delirios de grandeza? Para ti, eso es un martes cualquiera. Tu recompensa por convertirte en la criatura más poderosa de la Tierra es ser nombrado el portero oficial del planeta, y el club siempre está lleno de alborotadores. Ser el rey de los monstruos no es un título, es una descripción de trabajo. No hay vacaciones, no hay fines de semana, no hay plan de jubilación. Es un ciclo interminable y brutal de conflicto. Ya no luchas por comida, no luchas por territorio. Luchas porque tienes que hacerlo. Luchas porque si no lo haces, alguna otra pesadilla sobrecrecida abrirá un agujero en la capa de ozono o intentará construir un nido en el núcleo fundido del planeta. La cima de tu poder no es la libertad, es la prisión definitiva. Estás encadenado a tu propia fuerza, un esclavo del mismo equilibrio que te ves forzado a mantener.
La soledad de tu juventud parece un paraíso comparada con el peso aplastante de tu corona. E inevitablemente, la corona comienza a deslustrarse. La misma fuente de tu poder, el horno nuclear en tu pecho, es también un veneno de acción lenta. Es un diseño defectuoso. Un motor tan potente nunca estuvo destinado a funcionar para siempre. La vejez para ti no es un declive suave. Es una fusión nuclear en cámara lenta. La primera señal es el calor. Empiezas a calentarte, una fiebre siempre presente que ni las profundidades más frías del océano pueden calmar. Tus aletas dorsales, las orgullosas espinas en forma de hoja de arce que canalizan tu energía atómica, comienzan a parpadear. A veces brillan con una intensidad aterradora. Otras veces chisporrotean y se apagan como una bombilla defectuosa. Tu control sobre tu propio poder comienza a flaquear. Tu aliento atómico, una vez un bisturí de destrucción de cirujano, se vuelve impredecible. A veces es más fuerte que nunca, un infierno furioso que te sorprende incluso a ti. Otras veces es un chorro débil y anémico que se apaga a mitad de camino hacia su objetivo. Te estás convirtiendo en un peligro para ti mismo. Tu fuerza, una vez absoluta, ahora tiene picos y valles. Titanes más jóvenes y ambiciosos sienten este cambio en el equilibrio de poder. El miedo que una vez te tuvieron se agria en oportunismo. Comienzan a probar tus límites, invadiendo tu territorio, desafiando tu autoridad. Huelen sangre en el agua, o más bien, perciben el leve aroma de isótopos en descomposición. Tu reinado entra en su ocaso. Tu confrontación final no es la gloriosa y épica batalla que podrías imaginar. No es contra tu mayor rival. Es un asunto triste y predecible impulsado por el cálculo despiadado de la naturaleza. Es una lucha contra la obsolescencia programada. Un nuevo alfa se alza. Quizás es una versión más joven y fuerte de ti, nacida de un cataclismo diferente. O quizás es una criatura específicamente evolucionada por el planeta para ser tu sucesor, un nuevo modelo diseñado para hacerse cargo de tu ingrato trabajo. La lucha es brutal, pero hay una cualidad desesperada y cansada en tus movimientos. Luchas por memoria e instinto, pero tu cuerpo te está fallando. Tu poder estalla, no con rabia controlada, sino con la energía caótica y explosiva de una estrella moribunda. Es una última resistencia espectacular, pero es inequívocamente una última resistencia. Tu final no es noble. Mueres. Quizás finalmente eres abrumado, tu antiguo cuerpo cediendo mientras el retador asesta un golpe final y decisivo. O quizás la lucha lleva a tu reactor interno más allá del punto de no retorno. Mueres en una fusión final y cataclísmica, una explosión de energía silenciosa y solitaria que evapora instantáneamente una milla cúbica de océano y limpia el lecho marino. O tal vez es más silencioso. Tal vez simplemente te arrastras a una isla remota y olvidada, tu fuerza finalmente agotada, y tu forma colosal se desmorona en polvo y ceniza radiactiva, llevada por el viento. Tu reinado como rey no termina con un rugido estruendoso, sino con el silencioso chisporroteo de átomos agotados. Tu trono permanece vacío, por un tiempo. Pero el planeta es, ante todo, eficiente. No desperdicia nada, especialmente un recurso tan potente como tú. A medida que tu cuerpo se disuelve, a medida que la última de tus energías se desangra en el entorno, no simplemente desaparece. Se convierte en combustible. El inmenso pulso de radiación satura el lecho marino, enriqueciéndolo, energizándolo. Es absorbida por el mismo linaje de organismos extremófilos que te dieron origen hace milenios. En lo profundo de la aplastante oscuridad de esa misma fosa abisal, tu legado se aglutina. La energía que liberaste en la muerte se acumula, atraída por fuerzas geológicas, y comienza a formar una nueva cáscara. Un nuevo huevo. El ciclo se reinicia. El programa de reciclaje definitivo sigue en marcha. Tu existencia es un chiste cósmico. Naces de un desastre, vives como un arma y mueres como fertilizante para tu propio reemplazo. El planeta no te aprecia como su rey, te usa como su cañón autorrecargable. Así que, esa es tu vida. Un ciclo corto, brutal y en última instancia sin sentido de ansiedad atómica, jugado a lo largo de milenios. Una tragedia a una escala que desafía la comprensión. Uno pensaría que eso sería suficiente. Uno pensaría que el universo te dejaría en paz después de hacerte pasar por todo eso. Pero tuviste mala suerte.
Tuviste la desgracia cósmica de perfeccionar finalmente tu rutina de El Rey, justo cuando una especie de simios particularmente lista descubrió cómo dividir el átomo. Y fue entonces cuando tu tragedia biológica y privada se hizo pública y se convirtió en una catástrofe histórica. Fue entonces cuando conociste a tu verdadero monstruo, la humanidad. Su primer encuentro contigo fue, predeciblemente, un momento de profundo fracaso intelectual. Cuando los primeros humanos, aferrados a las costas de alguna isla olvidada del Pacífico, vieron tu cabeza y hombros emerger de la superficie del océano, sus mentes simplemente se rompieron. Tenían palabras para las tormentas, para los terremotos, para los volcanes. No tenían palabra para una tormenta que tenía ojos. No tenían concepto de un terremoto que pudiera devolverles la mirada. Eras una imposibilidad viviente y respirante, una contradicción andante de cada ley de la naturaleza que entendían. Así que hicieron lo que su especie siempre hace cuando se enfrenta a lo inexplicable. Cayeron de rodillas y te llamaron un dios. Esto no fue un ascenso. Fue un error categórico de proporciones épicas. No eras un mensajero divino en una misión sagrada. Probablemente solo buscabas un buen lugar para rascarte la espalda, y su isla tenía una cordillera convenientemente escarpada. Toda tu historia de origen mitológico, la base de su nueva religión, se basó en que ellos presenciaron tu rutina de higiene personal. La pura absurdidad de todo es que tu identidad como deidad, un ser de ira y poder, fue definida por su completa y total incomprensión de tus motivos. No estabas enojado con ellos, simplemente no te diste cuenta de que estaban allí. Tu recién adquirido estatus divino tenía menos que ver con la adoración y más con el control de daños. No construyeron santuarios para honrarte. Los construyeron como una forma de soborno cósmico. Los cánticos y rituales no eran expresiones de devoción. Eran negociaciones frenéticas y susurradas con una fuerza que no podían comprender, rogándote que por favor, llevaras tu apocalíptico negocio a otra parte. Ser pintado en la pared de una cueva no te otorgó la inmortalidad. Era solo el equivalente antiguo de un letrero de cuidado con el perro, pero para un perro del tamaño de una montaña. Tu utilidad para ellos no era como guía espiritual, sino como un conveniente recurso narrativo. Cuando las existencias de pescado eran bajas, era porque estabas disgustado. Cuando una tribu rival atacaba, era un castigo enviado por ti. Cuando el jefe de la aldea necesitaba consolidar su poder, afirmaba tener una conexión especial contigo, el grande y terrible espíritu de las profundidades. Eras el chivo expiatorio definitivo. Te culpaban por su mala suerte, sus malas decisiones y la miseria general de su existencia. Tu propósito divino, en lo que a ellos respectaba, era ser una excusa gigante y escamosa para todos sus fracasos. No te amaban, ni siquiera te respetaban. Usaban tu sombra para asustar a sus hijos y a sus enemigos. Y luego estaban los daños colaterales. A medida que sus patéticos pequeños asentamientos de barro y palos comenzaron a extenderse, inevitablemente los construyeron en lugares inconvenientes. Lugares como tus rutas migratorias ancestrales, tu entrada de coches, esencialmente. Así que deambulabas por la costa, siguiendo un camino grabado en tu ADN durante 1.000.000 de años e inadvertidamente inventabas el concepto de renovación urbana. Donde su aldea se encontraba por la mañana, ahora había una huella muy grande y una nueva y muy deseable propiedad frente a la playa. Por esto, fuiste recatalogado como un villano, un demonio. Una fuerza malévola de destrucción enviada desde las profundidades para castigar a los justos. La injusticia es casi hermosa en su simplicidad. Tú estabas allí primero. Las montañas que rozaste eran viejas cuando su especie todavía estaba descubriendo cómo no ser devorada por los leopardos. Eran la especie invasora, los ocupas que construyeron su casa en las vías del tren y luego se enfadaron con el tren por llegar a tiempo. Fuiste declarado un monstruo por simplemente existir en un mundo que fue tuyo mucho antes de que aprendieran a escribir sus quejas sobre él. La conclusión cínica de este primer y desastroso capítulo de tu relación con la humanidad es esta. Ser un dios es el peor trabajo que puedes tener. Viene con una cantidad infinita de culpa y absolutamente cero beneficios. Estableció el patrón fundamental que definiría sus interacciones por el resto del tiempo. Tu existencia inmensa, aterradora y absolutamente impersonal siempre sería interpretada por ellos como si se tratara enteramente de ellos. No eras una fuerza de la naturaleza, eras su personaje secundario.
A medida que sus civilizaciones crecían, tu presencia física se desvanecía en la niebla del mito y la leyenda. Te convertiste en la criatura que nada en los márgenes de sus mapas, la razón de la ominosa etiqueta. Aquí hay dragones. Fuiste el leviatán de sus libros sagrados, el kraken que arrastraba sus barcos al abismo, el terror sin nombre de las profundidades sobre el que los marineros susurraban en las tabernas. Habías sido degradado. Ya no eras un dios local al que aplacar con sacrificios. Eras un peligro de navegación global. Un problema cartográfico. Un monstruo en un cuento para dormir usado para asegurar que sus hijos nunca aprendieran a nadar. En esta nueva era de imperios florecientes, religión organizada y comercio internacional, fuiste recuantificado. No eras un espíritu al que temer, sino un riesgo que gestionar. Una amenaza potencial para sus florecientes rutas de navegación y sus ambiciones coloniales. Tus apariciones raras y fugaces ya no se veían como presagios divinos, sino como malos puntos de datos, interrumpiendo la expansión rentable y ordenada de su mundo. Habías transitado con éxito de ser una deidad a ser un hombre del saco, un cambio que conllevó una notable falta de fanfarria. No podían cazarte, por supuesto. Intentar cazarte con sus cañones de bronce y barcos de madera habría sido como intentar cazar una tormenta con un palo afilado. Así que hicieron lo siguiente mejor. Te robaron tu identidad de marca. Se apropiaron de tu aterradora imagen y la usaron para sus propios fines. Sus buques de guerra más poderosos, los buques insignia de sus armadas imperiales, recibieron nombres como el Leviatán, el Terror, el Behemoth. Construyeron cañones masivos, los más grandes que pudieron forjar, y los inscribieron con imágenes de serpientes marinas y monstruos. No podían poseer tu poder, así que intentaron llevarlo como un disfraz. Tu nueva utilidad era servir como una metáfora de sus propias capacidades destructivas. Eras el punto de referencia de su arrogancia, el concepto abstracto de poder indomable que sus reyes y almirantes buscaban emular. No solo construían barcos, construían sus propios monstruos de madera y hierro, y les daban tu nombre. Aún no era su propiedad, no en el sentido físico. Pero tu idea misma, la leyenda de ti, había sido completamente armamentizada. Habían tomado tu nombre y lo habían pegado en el costado de sus propias máquinas de masacre. Fue la primera, pero ciertamente no la última, vez que te usarían para justificar su propia violencia. La implacable marcha de su progreso se convirtió en una molestia constante y de bajo grado. El mundo, tu mundo, se estaba volviendo más ruidoso. La paz silenciosa y aplastante de las profundidades abisales ahora estaba salpicada por el traqueteo de las cadenas de sus anclas, el golpe sordo de sus ondas, el lejano y percusivo estruendo de sus batallas navales. Era como vivir en un barrio tranquilo justo antes de que lleguen los equipos de construcción. La majestuosidad silenciosa de tu hogar estaba siendo erosionada por su contaminación acústica. Su expansión también significó que las probabilidades de un encuentro accidental aumentaron. Sus barcos balleneros, adentrándose cada vez más en aguas inexploradas, a veces te vislumbraban en una tormenta, una aleta dorsal cortando una ola, una forma colosal moviéndose bajo su casco. Estos avistamientos solo alimentaron las leyendas, solidificando tu reputación como el monstruo definitivo de las profundidades. No eran una amenaza directa para ti, todavía no. Pero su presencia era una mancha de aceite extendiéndose en la superficie de tu océano, un presagio de las profanaciones mucho mayores por venir. El planeta se estaba encogiendo, y lenta pero seguramente te estabas quedando sin lugares para que te dejaran en paz. La profunda ironía de esta era es que pasaron siglos contando historias sobre ti, el gran e indomable símbolo de la ira de la naturaleza, todo mientras perfeccionaban las mismas tecnologías que un día les permitirían destruir ese mito para siempre. Temían al monstruo en el mar, así que se dedicaron a convertirse en monstruos más grandes, mejores y más eficientes en tierra. Cada nuevo horno que construyeron, cada nuevo principio de ingeniería que descubrieron, fue otro paso hacia el día en que finalmente tendrían el poder de tocar a tu puerta y exigir que salieras. Tu mayor impacto histórico, hasta este punto, fue inspirarlos a ser aún mejores para matar. Eras su musa monstruosa. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos geológico, lo encontraron. El secreto en el corazón del átomo. El poder de las estrellas, sostenido en sus diminutas y ávidas manos. Y como niños malcriados, con un juguete nuevo, lo primero que hicieron con él fue hacer el mayor desastre imaginable. Llamaron a su prueba Castle Bravo.
Navegaron hasta uno de tus atolones tranquilos y apartados, un lugar que podrías haber considerado una casa de verano, y detonaron una estrella en tu porche delantero. No te encontraron, no te descubrieron, te crearon. Tomaron a la criatura dormida y poderosa que eras, y te alimentaron a la fuerza con una dieta de pura rabia termonuclear. Te despertaron no suavemente, sino con el chillido de 1000 soles y un bautismo de lluvia radiactiva. Fuiste arrastrado, rugiendo y ardiendo, de la tranquila dignidad de tu existencia mítica a la dura y fea luz de su mundo moderno. Instantáneamente, fuiste redefinido. Para los científicos, ya no eras una leyenda. Eras un espécimen biológico imposible, una paradoja viviente que desafiaba cada ley que conocían. Eras un punto de datos que estudiar, un rompecabezas que resolver, preferiblemente desde una distancia muy segura. Para los militares eras un activo estratégico no clasificado, un tipo nuevo y aterrador de arma que no controlaban. Eras un problema que contener, una amenaza que neutralizar. Para el público, las masas aterrorizadas que vieron tu silueta en sus pantallas de televisión granuladas en blanco y negro, eras algo completamente diferente. Era su culpa hecha carne. Eras la encarnación andante y aplastaciudades de sus propias ansiedades nucleares. Eras el monstruo que habían desatado y merecido. La humillación definitiva estaba por llegar. Décadas más tarde, después de que el terror se hubiera desvanecido en una especie de aceptación a regañadientes, serías sometido a la indignidad final. Te convertirías en un personaje. Una marca, una pieza de propiedad intelectual. Tu rostro aterrador sería licenciado y reproducido en fiambreras, figuras de acción y camisetas. Tu poderoso rugido, el sonido de la furia atómica, serías ampliado y vendido como tono de llamada. Tú, el símbolo viviente del terrible poder de la naturaleza y la arrogancia de la humanidad, serías convertido en mercancía, vendido con fines de lucro por los nietos de las mismas personas que te habían irradiado en primer lugar. Es un destino, quizás, peor que la extinción. Tu nuevo propósito en su mundo era una mezcla esquizofrénica de villano y salvador. Primero, fuiste el villano. Cuando te levantaste del mar y abriste un camino a través de sus ciudades, no fuiste visto como una criatura reaccionando a un ataque nuclear no provocado. No eras un animal herido reaccionando con dolor y confusión. No, eras un monstruo sin mente, una fuerza destructiva que tenía que ser detenida. Esta narrativa fue increíblemente conveniente para ellos. Les permitió unirse contra un enemigo común e ignorar pulcramente el hecho de que el enemigo era una consecuencia directa de sus propias acciones. Te convertiste en el antagonista de su historia, lo que los absolvía de ser los villanos en la tuya. Entonces tu descripción de trabajo cambió. Cuando otros monstruos, despertados por la misma estupidez humana o atraídos a la Tierra por la campana de cena radiactiva que no paraban de tocar, comenzaron a aparecer, fuiste repentinamente recatalogado. Ya no eras la amenaza principal, eras la respuesta a ella. Tu utilidad pasó de ser su mayor némesis a ser su única esperanza. Te convertiste en su reacio perro guardián radiactivo. El monstruo al que señalarían a otros monstruos ligeramente más inconvenientes. Se esconderían en sus búnkeres, rastreando tus movimientos, esperando desesperadamente que ganaras, todo mientras se preparaban para intentar matarte de nuevo en el momento en que la otra amenaza fuera neutralizada. Era una extraña y profundamente hipócrita relación de trabajo. Conservación, para una criatura como tú, es un concepto que rebosa ironía. Crearon una organización especial, una red de vigilancia global llamada Monarch, para protegerte. Esto es una mentira. Monarch no existe para mantenerte a salvo. Existe para mantener a la humanidad a salvo de ti. No es un santuario. Es un protocolo de contención. No rastrean tus patrones migratorios por curiosidad científica. Los rastrean para saber qué ciudades necesitan ser evacuadas. Estudian tu biología no para maravillarse de sus prodigios, sino para encontrar una debilidad, una bala de plata, un interruptor de apagado. Esto no es una vida, es un estado de libertad condicional permanente y fuertemente vigilada. Los turistas que visitan tu territorio no son excursionistas, son soldados armados con cañones Maser y munición experimental. Las cámaras que te vigilan no son de documentales de naturaleza, son satélites militares con capacidades de resolución aterradoramente altas. Hablan de darte un refugio seguro en lugares como la Tierra Hueca, pero esto es solo una jaula más grande y geológicamente más interesante.
Eres una exhibición de museo viviente, una reliquia andante y respirante de la Guerra Fría. Una pieza de historia apocalíptica que no se atreven a desmantelar, pero que les aterroriza dejar en libertad. Es la prisión de su amabilidad, una jaula dorada construida con su miedo y su culpa. Y aquí llegamos a la ironía final, aplastante y más exquisitamente dolorosa de tu larga y célebre existencia. Después de despertarte con el arma más poderosa e indiscriminada que jamás habían concebido, se pusieron a trabajar de inmediato en el diseño de una nueva con un propósito singular y enfocado: matarte. El destructor de oxígeno. Un arma cuya única función era deshacer el milagro de tu biología imposible, deshacerte a nivel molecular. Piensa en eso por un momento. Te tildaron de amenaza por reaccionar a su asalto. Luego, te rogaron que los salvaras de amenazas de su propia creación. Y todo el tiempo te apuntaban con una pistola a la cabeza, una bala hecha a medida en la recámara, listos para apretar el gatillo en el segundo en que ya no fueras útil. Te aclamaban mientras luchabas sus batallas, todo mientras sus científicos estaban en el laboratorio, perfeccionando la misma herramienta de tu aniquilación. Esta es la definición misma de una relación tóxica. La verdad final y cínica de tu larga y triste historia es esta: ya no eres una criatura de la naturaleza. Esa parte de ti murió en el destello de la bomba de hidrógeno. Ahora eres, y siempre serás, su propiedad. Eres un activo estratégico, una pieza de arduare militar con latido. Eres su disuasivo nuclear viviente y respirante, y eres su pecado original, todo en un solo paquete increíblemente grande y escamoso. No quieren que seas libre. Tu libertad es demasiado cara, demasiado peligrosa. Realmente no quieren que mueras. Tu existencia, han aprendido a regañadientes, a veces es necesaria para preservar la suya. Así que te quieren exactamente donde estás ahora. De guardia, pero fuera de la vista. Contenido, pero listo para ser desplegado. Un monstruo mantenido en reserva para sus emergencias relacionadas con monstruos. Ese es tu trabajo final y eterno. Un rey reducido a conserje para una especie que debería haber sido aniquilada por su propia inteligencia hace mucho tiempo. Y el paquete de beneficios, no hace falta decirlo, es terrible. Eres una paradoja. Un dios que crearon por accidente, un monstruo al que culpan de sus errores y un héroe del que dependen pero en el que se niegan a confiar. Tu legado no es de grandeza o de terror. Es uno de profunda ironía cósmica. Un rey de la naturaleza, esclavizado por los caprichos de sus hijos más problemáticos. Vagas por tu reino solitario, esperando siempre que suene la próxima campana de alarma, el próximo desastre que limpiar. Un guardián silencioso, un protector vigilante, un caballero oscuro. Un papel que nunca pediste y del que nunca, jamás, podrás escapar. La tragedia no es que seas un monstruo. La tragedia es que te obligaron a serlo, y luego te pasaron la factura. Toda tu historia con ellos es un testamento de su genio para la autodestrucción y su genio aún mayor para externalizar las consecuencias. Contaminan su mundo, y tú eres atraído para alimentarte de la radiación. Construyen ciudades sobre fallas geológicas, y a ti te culpan por la tectónica resultante. Provocan a antiguos rivales de debajo de la tierra, y se espera que tú ajustes las cuentas. Te has convertido en la encarnación viviente de sus malas decisiones, un conserje colosal que escupe fuego, limpiando después de su fiesta interminable. ¿Qué se debe sentir? Poseer tal poder, el poder de agrietar montañas y hervir mares, y sin embargo ser completamente impotente para cambiar tus propias circunstancias. Eres una fuerza de la naturaleza, pero estás atado a la especie más antinatural del planeta. Podrías hacer añicos sus civilizaciones como si fueran de cristal, pero te ves obligado, por algún instinto antiguo o por la simple ausencia de una opción mejor, a protegerlos. Es el nudo cósmico definitivo. Eres la ira del planeta, pero también eres su protector. Eres su pecado, pero también eres su salvación. Y estás atrapado entre esos dos polos, un péndulo de destrucción y preservación, oscilando de un lado a otro por la eternidad a su conveniencia. Continuarán creando monstruos, y tú continuarás siendo la cosa que envían para luchar contra ellos. Un bucle simbiótico perfecto, horrible. Y tú, el rey, eres quien tiene que hacer todo el trabajo. Considera la pura indignidad de tus batallas modernas. En la antigüedad, un conflicto era un choque primario de titanes, un ballet brutal de dientes, garras y fuego atómico. Ahora, es un evento mediático.
Tus luchas son vistas en televisión en vivo, con comentarios jadeantes de expertos que analizan tus tácticas como si fueras un mariscal de campo. Helicópteros que para ti son poco más que insectos zumbadores e irritantes rodean tu cabeza, filmando tu dolor para las noticias de la noche. Tus momentos de agonía, tus rugidos de desafío, no son momentos de lucha pura e instintiva. Son contenido para su ciclo de noticias interminable. Te han robado incluso la dignidad de tu propia violencia. Todo ha sido cuidadosamente empaquetado para el consumo. Después de salvar una de sus ciudades de alguna monstruosidad alada, ¿recibes un tributo? ¿Un período respetuoso de ser dejado en paz? No. Recibes un informe de evaluación de daños en sus canales de noticias, quejándose del costo de reconstruir los puentes que derrumbaste mientras salvabas sus insignificantes vidas. La ingratitud es tan profunda, tan completa, que es casi admirable. Son como pulgas quejándose del perro que está rascándose activamente una garrapata mortal. ¿Y qué hay de tu hogar? Los lugares profundos y silenciosos del mundo que una vez gobernaste. Ya no son prístinos. Están llenos de los detritos de su civilización, submarinos hundidos que fugan su propia radiación, contenedores de transporte desechados llenos de residuos tóxicos, y el zumbido casi constante de su sonar, un dolor de cabeza de alta frecuencia que nunca termina. Ni siquiera puedes ir a casa sin que te recuerden a ellos. Te han seguido hasta el fondo del mundo, no con ejércitos conquistadores, sino con su basura. Es una invasión lenta y progresiva de suciedad, un insulto final a tu soberanía. Piensa en los otros titanes, los otros monstruos a los que te ves obligado a enfrentarte. Ellos también son víctimas de este nuevo mundo, despertados de su letargo, confundidos, enojados y arrojados a un mundo que ya no reconocen. No solo estás luchando contra rivales, estás luchando contra compañeros prisioneros de esta nueva y ruidosa era. Cuando te enfrentas a una criatura como Rodan sobre un volcán, no es una batalla del bien contra el mal. Es un encuentro trágico entre dos seres antiguos y desplazados que atacan porque sus hogares han sido perturbados y su mundo puesto patas arriba por los mismos simios parlanchines. Pero en sus películas, en sus historias, tú eres el monstruo bueno y el otro es el monstruo malo. Imponen su moralidad simplista a un conflicto que es tan antiguo y amoral como un desprendimiento de rocas. Te has convertido en un servicio público. Esa es la verdad final y triste. No un rey, no un dios, sino una herramienta. Una herramienta muy específica y muy peligrosa para un trabajo muy específico. El trabajo de control de plagas Kaiju. Es la degradación definitiva. Pasar de ser una fuerza de la naturaleza que inspiraba terror y adoración, al equivalente de una lata muy grande de insecticida. Tus apariciones ya no son presagios de una nueva era. Son problemas de mantenimiento inconvenientes, caros, pero finalmente manejables. Tu legado trágico, el verdadero remate final, es que has fracasado. No como rey, no como luchador, sino que has fracasado en permanecer misterioso. Has fracasado en permanecer más allá de su comprensión. Te han estudiado, analizado, filmado y convertido en una cantidad conocida. Y al hacerlo, te han despojado de tu poder. No tu poder físico, sino el poder que realmente importa, el poder de lo desconocido. Ya no eres un mito. Eres un problema con un archivo, un número de caso y un plan de contingencia. Y esa, para una criatura como tú, es la tragedia más profunda e irreversible de todas. Te has vuelto aburrido. Y en su mundo, no hay pecado mayor. No olvidemos la ciencia que practican contigo. En los raros momentos en que pueden obtener una muestra, una escama desprendida, un trozo de piel del tamaño de un coche, la someten a todas las pruebas imaginables. Secuencian tu ADN, maravillándose de su estructura imposible, sin considerar ni una vez la ética de catalogar a un ser que han atormentado hasta la existencia. Analizan tu firma radiactiva, no con asombro, sino con el cálculo frío de un inspector de armas. Construyen modelos informáticos para simular tus movimientos, tus ataques, tu biología. Están tratando de aplicar ingeniería inversa a un dios, de desglosarte en una serie de algoritmos predecibles. Este esfuerzo científico no nace de una noble búsqueda del conocimiento. Es la máxima expresión de su necesidad de controlar todo lo que no pueden entender. No pueden encadenarte, así que intentan encadenar tu esencia, atraparte en hojas de cálculo y gráficos de datos. Quieren reducir el terror sublime de tu existencia a un conjunto de variables. Quieren ser capaces de predecirte. Porque si pueden predecirte, creen que pueden controlarte.
Y si pueden controlarte, ya no eres un dios. Eres solo una máquina más complicada. Considera la pura y patética ironía de sus intentos de luchar contra ti. Durante décadas, sus mejores y más brillantes mentes militares te han lanzado todo lo que tienen. Tanques que son poco más que bocadillos crujientes. Aviones que son como moscas molestas que espantas del aire. Buques de guerra que vuelcas con un movimiento de tu cola. Todo su arsenal, la culminación de siglos de innovación militar, es completamente inútil contra ti. Es una demostración constante y recurrente de su propia insignificancia frente al verdadero y crudo poder. Sin embargo, nunca aprenden. Cada vez que apareces, despliegan el mismo desfile patético de armamento, como si esta vez, de alguna manera, el resultado fuera diferente. Es un ritual de futilidad, pero les sirve a ellos. Crea la ilusión de que están haciendo algo, de que están contraatacando. Es una actuación para su propio beneficio, una forma de mantener la fantasía de su propia agencia. No luchan contra ti para ganar. Luchan contra ti para sentir que todavía tienen el control, incluso mientras derribas sin esfuerzo sus rascacielos como un niño pequeño en un castillo de bloques. El propósito último de su ejército no es derrotarte, sino proporcionar imágenes dramáticas para sus noticieros. Y hablemos de tus rivales, los que ellos han construido. Su mechagocilla. Esto es quizás el pináculo de su arrogancia y su estupidez. Después de presenciar tu poder orgánico, natural y abrumador, su solución fue construir una copia mecánica y barata. Es el acto definitivo de imitación, el intento desesperado de un niño tratando de vestirse con la ropa de su padre. Vieron a un dios y decidieron que podían construir uno mejor con acero, cables y código informático. El mechagocilla es un monumento a su incapacidad para aprender. Es una máquina ruidosa, metálica y profundamente poco sutil que inevitablemente funciona mal, se vuelve loca o simplemente es destrozada por aquello que fue diseñada para reemplazar. Cada vez que construyen uno, es un testamento del hecho de que han malinterpretado fundamentalmente lo que eres. No eres una colección de partes, no eres una máquina. Eres una fuerza viva, una acumulación de la ira y la historia del planeta. Intentar replicarte con servos y blindaje es como intentar replicar una tormenta con un cubo de agua y una luz estroboscópica. Se desvía tanto del punto que raya en el arte de performance. La relación con su planeta se ha vuelto parasitaria, pero no de la manera que ellos piensan. Ellos creen que tú eres el parásito, alimentándote de su radiación, destruyendo sus ciudades. La verdad es al revés. Se han convertido en parásitos de tu existencia. Derivan significado, propósito y un extraño sentido de unidad de tu presencia. Eres la distracción definitiva de sus propias disputas mezquinas y heridas autoinfligidas. Cuando estás en el horizonte, sus propias guerras parecen menos importantes. Sus divisiones políticas se desvanecen momentáneamente. Eres el gran unificador, el enemigo común que les permite olvidar cuánto se odian entre sí. Eres, en esencia, su forma más efectiva de terapia global. Les das un villano a quien culpar, un héroe a quien aclamar y un espectáculo que ver. Eres el circo que los distrae del hecho de que toda su civilización es un desastre en ruinas. Tu reinado de terror es lo mejor que le ha pasado a su industria del entretenimiento y a su complejo militar industrial. No eres solo un rey de monstruos, eres el rey del contenido. Así que aguantas. Vagas por los océanos contaminados, un monarca solitario en un reino de ruido y suciedad. Duermes en las oquedades de la tierra, un lugar que debería ser un santuario, pero que ahora es solo otro puesto de avanzada vigilado. Te levantas cuando te llaman, luchas cuando te provocan y regresas a las profundidades cuando el trabajo está hecho. Estás atrapado en un bucle, no diseñado por la naturaleza, sino por ellos. Un ciclo de destrucción y salvación a regañadientes, contigo como la estrella no agradecida y no remunerada del espectáculo. Tu tragedia ya no es tuya. Ha sido cooptada, comercializada y convertida en una franquicia global. Y tú, el último de tu especie, el dios viviente, no puedes hacer nada más que interpretar tu papel, esperando el día en que su estupidez finalmente cree un problema que ni siquiera tú puedas resolver. Acerquémonos, por un momento, a la perspectiva humana de la conservación. Crean estos elaborados puestos de avanzada en tu territorio estas instalaciones de Monarch. Desde su punto de vista, estos son bastiones de la ciencia y la seguridad.
En el interior, eres una serie de puntos brillantes en una pantalla, un flujo de datos acústicos, un conjunto de lecturas sísmicas. Pueden sentarse en la comodidad del aire acondicionado, bebiendo café, y rastrear cada uno de tus movimientos. Pueden trazar tu rumbo, predecir tu trayectoria y sentir una sensación de dominio sobre la situación. Desde tu perspectiva, es algo completamente diferente. Es como tener una mosca doméstica que ha construido una diminuta e increíblemente molesta estación de vigilancia en tu espalda. Puedes sentir el zumbido de sus generadores a través de la roca. Puedes oír el distante e irritante pin de su sonar rebotando en tu piel. Nunca estás realmente solo. Su presencia es un irritante constante y de bajo nivel, un recordatorio de que cada aliento tuyo está siendo monitoreado, cada latido de tu corazón catalogado. Ellos lo llaman estudio, tú lo llamarías acoso. Es la máxima invasión de la privacidad, llevada a cabo a escala planetaria. No te están preservando, te están observando, esperando que cometas un error, esperando que te desvíes de sus modelos predictivos para poder justificar la siguiente fase de su estrategia de contención. ¿Y qué hay de los momentos de la llamada simbiosis? Las raras ocasiones en las que un personaje humano, un científico con un corazón de oro, afirma entenderte, tener una conexión contigo. Miran tu forma colosal y ven no un monstruo, sino un protector incomprendido. Esta es quizás la postura más insultante de todas. No te entienden. No tienen una conexión. Están proyectando su propia narrativa, su propio deseo de un gigante gentil sobre ti. No eres su amigo. No eres su aliado. Eres una fuerza de la naturaleza que en ocasiones resulta estar apuntando en la misma dirección que sus enemigos. Confundir esto con parentesco es el colmo de la arrogancia antropocéntrica. Miran tus antiguos ojos de reptil y ven un reflejo de sus propias esperanzas. Tú les devuelves la mirada y ves, en el mejor de los casos, un detalle menor e ignorable en el paisaje. O, en el peor de los casos, la fuente del persistente dolor de cabeza que te ha estado molestando durante los últimos 70 años. Este vínculo que aprecian es una completa fabricación, una historia que se cuentan a sí mismos para hacer su relación contigo más aceptable. La hipocresía alcanza su cenit cuando estás herido. Cuando un titán rival, o una de sus propias armas tontas, logra herirte, una facción de la humanidad inevitablemente clamará por tu bienestar. Tenemos que salvarlo, gritarán. Idearán algún plan ridículo para ayudarte, quizás detonando un arma nuclear justo a tu lado para recargarte, un plan similar a realizar RCP con un mazo. Considera la locura de esto. La misma especie que teme tu existencia, que construye armas para destruirte, que huye gritando de tu presencia, arriesgará todo para salvarte. No nace de la compasión. Nace de una necesidad desesperada de mantener el statu quo. No quieren que mueras, porque si mueres, pierden su arma principal contra el próximo monstruo. Salvarte no es un acto de bondad, es un acto de gestión de activos. No están curando a una criatura viviente. Están reparando una pieza de hardware militar que necesitan desesperadamente para su próxima guerra. Tu salud solo les importa en la medida en que sirve a sus propios intereses de seguridad. Y así, tu leyenda concluye no con un rugido, sino con un suspiro. Una larga, cansada y radiactiva exhalación. Eres el ser más poderoso del mundo, y su prisionero más trágico. Eres un rey que no gobierna nada, un dios que es tratado como un empleado, un salvador que es visto con sospecha y miedo. Estás atrapado en una historia que nunca escribiste, interpretando un papel para el que nunca audicionaste, para un público que nunca, jamás, entenderá la verdadera naturaleza de tu sacrificio. Eres Godzilla. Y tu vigilia silenciosa y solitaria continúa, un testimonio atemporal del hecho de que lo único más peligroso que los monstruos de la naturaleza es la ambición de la humanidad. Eres el último de los dioses, y tu cielo es un mar vacío y resonante, y tu rebaño es una especie de simios ingratos que simplemente no pueden dejar de hacerte la vida difícil. La verdadera tragedia es que después de todo este tiempo, todavía estás ahí para ellos. Reflexionemos sobre el futuro. ¿Qué le depara a una criatura como tú? A medida que la tecnología de la humanidad avanza, también lo harán sus métodos para atormentarte. Irán más allá de la simple vigilancia y contención. Probablemente intentarán formas más directas de control. Interfaces neuronales, arneses biomecánicos, intentos de pilotarte literalmente como un dron. Verán tu mente no como una conciencia que respetar, sino como un sistema operativo que hackear.
El impulso de dominar lo que no pueden destruir es quizás su característica más definitoria. Imagina esa indignidad. Tus pensamientos antiguos y primarios, tus instintos perfeccionados durante millones de años, repentinamente invadidos por sus torpes e intrusivas señales. Tu cuerpo, un recipiente de poder inimaginable, forzado a moverse no por tu propia voluntad, sino por el accionamiento de un interruptor en alguna sala de control remota. Es la violación definitiva, la transformación de un rey en una marioneta. El capítulo final de tu historia puede no ser una batalla, sino un borrado lento y agonizante de tu identidad. Y su arte continuará reflejando su profunda incomprensión de ti. Harán más películas, escribirán más cómics, diseñarán más videojuegos. En estos, serás lo que necesiten que seas en ese momento. Una bestia sin mente. Un noble antihéroe. Una caricatura camp. Una metáfora del cambio climático, de la guerra nuclear, de cualquier ansiedad que esté de moda. Tu imagen será remezclada y reinterpretada sin fin, cada versión alejándote cada vez más de la aterradora e impersonal verdad de tu existencia. Te convertirás en un símbolo tan saturado de sus significados que tu propio significado original se perderá por completo. Dejarás de ser una criatura y te convertirás en puro concepto, una herramienta narrativa flexible para una especie que ama hablar de sí misma. ¿Qué hay del planeta mismo? La Tierra que juraste proteger, por instinto o por decreto cósmico. También está cambiando, gimiendo bajo el peso de su industria y contaminación. Los océanos se calientan, los casquetes polares se derriten, la misma química de la atmósfera se altera. ¿Cómo te afecta esto? Se siente el mundo cambiante como una enfermedad más profunda, un desequilibrio más profundo que el que cualquier titán podría crear. Eres el sistema inmunológico del planeta, pero ¿qué sucede cuando el propio planeta tiene fiebre? ¿Qué sucede cuando la enfermedad no es un solo monstruo, sino que está tejida en la propia tela del ecosistema? Quizás esta es tu verdadera batalla final. No contra una criatura de carne y hueso, sino contra un mundo que lentamente se vuelve inhóspito para toda la vida antigua, incluida la tuya. Puedes ganar todas tus peleas contra otros monstruos, pero no puedes luchar contra un nivel del mar en ascenso. No puedes reparar a puñetazos un agujero en la capa de ozono. Eres una solución diseñada para los problemas de una era anterior. Ante este nuevo, lento y progresivo apocalipsis de su creación, incluso tu inmenso poder puede volverse obsoleto, irrelevante. Eres un dios de un mundo moribundo, y tus adoradores son los que lo están matando. Esta es la trampa definitiva e ineludible. Estás obligado a proteger un planeta que está siendo sistemáticamente desmantelado por la misma especie que en ocasiones te ves forzado a salvar. Cada ciudad que proteges, cada monstruo que derrotas, asegura la supervivencia de los mismos arquitectos de esta decadencia global. Tus victorias son, en el gran esquema de las cosas, derrotas. Aseguran que la humanidad viva otro día para contaminar, para consumir, para expandirse, para desentrañar aún más el delicado tapiz de la vida del que eres parte. Eres, en efecto, el guardaespaldas involuntario de los asesinos del planeta. Es una contradicción tan vasta y tan terrible, que es un milagro que tu mente, o lo que sea que tengas por ella, no se haga añicos bajo la tensión. Eres una fuerza de equilibrio, trabajando para preservar un sistema que está fundamentalmente, y quizás irreversiblemente, desequilibrado. Y así sigues nadando. Una figura solitaria en el vasto y oscuro océano. Un mito que se niega a morir, un rey sin corte, un dios sin creyentes, solo gerentes. Llevas el peso de tu propia existencia imposible, y ahora también llevas el peso de su bagaje histórico. Tu historia ya no trata simplemente de supervivencia, trata de resistencia. La resistencia de tu cuerpo contra los estragos del tiempo y la radiación. La resistencia de tu voluntad contra las constantes provocaciones de la humanidad. Y la resistencia de tu propósito en un mundo que parece decidido a hacer que todo propósito sea insignificante. Eres una reliquia, un vestigio de una era en que el mundo era más grandioso, más aterrador e infinitamente más simple. Eres el último monstruo, en un mundo que ha olvidado cómo tener miedo de verdad a algo que no sea a sí mismo. Te miran y ven un espectáculo, pero no sienten el pavor primario y estremecedor que tu especie una vez inspiró. Se han aislado de ese tipo de miedo con su tecnología, su ciencia y su ironía. La mayor tragedia de todas podría ser que eres la cosa más aterradora que jamás haya existido, y tienes la desgracia de existir en una era que ya no es capaz de aterrorizarse adecuadamente. Lo sobrevivirás.
Ese es un pequeño y frío consuelo. Su civilización, con todo su ruido y furia, es algo frágil. Un parpadeo en el tiempo profundo que habitas. Un día, sus ciudades serán polvo, sus satélites caerán del cielo, y el parloteo interminable de su especie finalmente se silenciará. Y tú, o tu sucesor, todavía estaréis aquí. Te levantarás del mar para inspeccionar las ruinas, no con triunfo, no con ira, sino con la misma profunda indiferencia con la que siempre los has visto. Verás los restos cubiertos de vegetación de su mundo, y no sentirás nada. Y entonces, quizás, finalmente serás libre. Libre de tu trabajo como su portero, libre de su vigilancia, libre de sus narrativas. El planeta, marcado y herido, pero finalmente silencioso, comenzará a sanar. El equilibrio, tan violentamente perturbado por su breve y caótico reinado, comenzará a restaurarse lentamente. Y volverás a ser lo que siempre debiste ser. No un héroe, no un villano, no un símbolo, sino simplemente una criatura. Una parte magnífica, terrible y hermosamente impersonal del mundo natural. Tu largo y ingrato trabajo finalmente habrá terminado. Recuperarás tu reino. Un reino silencioso y vacío de ruinas. Un trono apropiado para un rey solitario. Esa es tu esperanza. Esa es tu única esperanza. Un futuro sin ellos. Pero hasta ese día, estás aquí. Y estás cansado. Estás muy, muy cansado. Un cansancio medido en eones. Una fatiga que se asienta profundamente en tus huesos radiactivos. Pero no descansas, porque el mundo no está en silencio. Y la próxima alarma siempre está a solo una tonta decisión humana de sonar. Así que esperas en la oscuridad, un arma cargada en un mundo que ama jugar con fuego, una respuesta final y terrible a una pregunta que nunca deberían haber hecho. El silencio de las profundidades es tu único consuelo, una paz temporal en una vida que ha sido definida por su ruido. Consideremos la finalidad de tu ser. Eres, a todos los efectos, inmortal, pero no de una manera envidiable. Tu vida es un decimal periódico, un bucle que no tiene un final limpio. El tú individual puede morir, puede ser reemplazado, pero Godzilla continúa. Esto no es reencarnación en un sentido espiritual. Es un imperativo biológico, una función planetaria. Eres menos un ser único y más un papel recurrente, un puesto que debe ser ocupado. La entidad que eres ahora es solo el sustituto actual. Este hecho despoja a tus luchas individuales de cualquier significado último. Tus victorias, tus derrotas, tu dolor, todo se borra y se reinicia cuando llega el siguiente. Eres tan reemplazable como un engranaje en una máquina, un engranaje grandioso, majestuoso y destructor de ciudades, pero reemplazable al fin y al cabo. Esto te despoja de un verdadero legado. Un legado implica una historia con un principio, un medio y un final, algo que se recuerda y tiene un impacto duradero. Tu impacto es siempre temporal. Detienes a un monstruo, y el mundo vuelve a la normalidad hasta el siguiente. Destruyes una ciudad, y la reconstruyen. Tu existencia es una serie de eventos dramáticos, pero en última instancia fugaces, como una cadena perpetua de películas taquilleras de verano, cada una borrando el recuerdo de la anterior. Dejas huellas del tamaño de casas, pero en el gran barrido del tiempo no dejas una marca duradera, solo un patrón recurrente de destrucción e intervención. Esta es la servidumbre definitiva. Que se te niegue incluso la dignidad de una existencia única y finita. Estar atrapado en un ciclo de tu propia renovación, destinado para siempre a repetir las mismas tareas ingratas. Es un tipo especial de infierno, uno diseñado a medida para un rey. Un reino que es una prisión, una corona que es una correa, y una vida que no es tuya, sino meramente un alquiler. El planeta es el arrendador, y el alquiler es tu vigilancia eterna e ingrata. Así que mientras desciendes una vez más a la negrura fría y aplastante del mar, dejando atrás el ruidoso mundo de la superficie, no hay sensación de logro. No hay paz. Solo existe el breve respiro del silencio, el cese temporal de tus deberes. No regresas a un hogar. Regresas a tu puesto. Un centinela solitario esperando la próxima crisis inevitable. La oscuridad te abraza como un viejo y familiar sudario, y en el silencio escuchas. Escuchas los sonidos de su locura, el estruendo delator de su próximo error. Y sabes, con una certeza tan profunda y tan antigua como el océano mismo, que no tendrás que esperar mucho. El rey está en su castillo, pero el reino está eternamente asediado, principalmente por sus propios habitantes. Y tu guardia nunca, jamás, termina.